Buenos días a todos los que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Hoy presentándoles un webinar más de la Asociación Bancaria Costarricense. Mi nombre es Daniela Gutiérrez, economista de la asociación, y hoy el tema que nos reúne es la sostenibilidad, en específico los créditos verdes. Y es que el tema medioambiental y de la sostenibilidad ambiental se ha vuelto un tema muy relevante para personas y empresas, ya que cada vez somos más conscientes de la necesidad de mitigar los impactos negativos de nuestras actividades en el medio ambiente. Para este fin, existen soluciones financieras en el mercado, como lo son los créditos verdes, para financiar iniciativas con un claro impacto socioambiental. Para esto, hoy me acompañan don Gustavo Calderón Palma y don Juan Sauma Rossi. Gustavo Calderón Palma es jefe de negocios sostenibles de Banco Promérica, administrador de empresas con más de 15 años de experiencia en el sector financiero y 10 en el financiamiento de proyectos de energía renovable y eficiencia energética. Además, conferencista de importantes foros nacionales e internacionales sobre negocios sostenibles y créditos verdes. Y Juan Sauma Rossi es emprendedor y fundador de Pelletix, una empresa que se dedica a la producción de energía renovable en el país. Es máster en Administración de Proyectos e Ingeniero Industrial. Le doy la palabra a don Gustavo Calderón, que va a empezar la presentación sobre de qué tratan los créditos verdes. Buenos días, Daniela, y muchísimas gracias por el espacio y estar acá con ustedes. Juan, un gusto, ¿verdad? Como siempre, compartir el espacio. Efectivamente, negocios sostenibles es una manera, creo que un poco más incluyente de llamar lo que hoy conocemos como créditos verdes, que efectivamente es un programa de financiamiento que se encarga de el desarrollo de productos financieros de energía renovable, eficiencia energética y reducción de impacto ambiental. Pero para nosotros es más relevante entender la sostenibilidad de una manera mucho más integral, ¿verdad? Cuando tenemos claro que la sostenibilidad te incluye ejes económicos, sociales y ambientales, para no dejar de lado que también hay que entender que para que un negocio sea sostenible tiene que ser rentable, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo muy importante que decir. Vos mencionaste una palabra y es mitigar, y yo agregaría además adaptar, ¿verdad? Hay una buena parte de los créditos verdes que normalmente no se enfocan en la parte de adaptación, y especialmente hoy cuando luchamos con temas como el cambio climático se vuelve mucho más relevante que las empresas entiendan cómo es que pueden adaptar sus negocios a ser más resilientes en esos temas. Bueno, yo conozco a Juan también desde hace un tiempo y sé que su negocio también se ha encargado de trabajar temas de adaptación importante y sobre todo de mitigación para su empresa y para otras empresas para las que trabaja. Creo que podemos avanzar. Yo siempre he dicho que verde es una ventaja competitiva porque todas las empresas tienen que ver esto de una manera rentable, ¿verdad? Y por eso mencioné ese tema al inicio cuando conversábamos un poco, porque si no vemos en la rentabilidad de este negocio, la productividad, el crecimiento, posiblemente esas empresas en el corto plazo van a estar fuera, ¿verdad? Las que no se adapten suficientemente a este cambio. Es importante además tomar en cuenta que hay muchos esfuerzos internacionales que se están trabajando alrededor de este tema, los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales el país está adscrito, y muchas entidades financieras, al igual que Promérica, lo están, además de compromisos importantes como el Net Zero Banking Alliance, que es un compromiso que muchos bancos han firmado para descarbonizar sus portafolios de crédito y ser firmantes de los principios de banca responsable. Todos estos compromisos, porque en realidad son compromisos, ¿verdad? No premios como muchas personas consideran, nos obligan a ser cada día mejores y a tener los objetivos mucho más claros para poder descarbonizar el portafolio y además apoyar los objetivos de desarrollo sostenible, que como todos conocemos, son mucho más amplios que el tema ambiental, ¿verdad? Hay muchos temas sociales, muchos temas de educación, de salud, que también están incluidos. Entonces, el crédito verde hoy es una parte de ese mecanismo que ayuda a todos los objetivos a desarrollar otros temas que también están relacionados con la sostenibilidad. No podemos dejar de lado, por supuesto, los ejes de descarbonización que están totalmente claros en Costa Rica, ¿verdad? Son 10 ejes que trabajan diferentes temas de transporte, de energía renovable, de construcción sostenible, y sobre eso es que entonces evolucionamos a productos financieros que están enfocados en esos ejes de trabajo.
Entonces, para aterrizar y que las personas empiecen a entender, efectivamente, el Crédito Verde es un programa que está enfocado en financiar proyectos de energía renovable, eficiencia energética y reducción de impacto ambiental. Normalmente, con por lo menos un 20% de eficiencia en cada uno de esos tres rubros, ¿verdad? 20% es muy sencillo de lograr en muchos de los casos, pero siempre se establece esa línea base. Lo hacemos con recursos, ¿verdad?, que recibimos normalmente de multilaterales internacionales, y también el programa de Banca para el Desarrollo apoya a aquellas empresas, ¿verdad?, que son elegibles dentro de ese programa. Normalmente micro, pequeña empresa, y en algunos casos, por excepción, si es un sector de interés, las empresas medianas. Esas categorías de crédito verde se dividen además en diferentes tipos de crédito, ¿verdad? El microcrédito, que está enfocado más en esta micro o la pequeña empresa. El vehículo verde, lo que nosotros quisiéramos pensar que estamos enfocando más hacia movilidad eléctrica, ¿verdad? Eso sí, para tratar de descarbonizar aún más el portafolio de crédito. Y la vivienda verde, que es la construcción sostenible certificada, ¿verdad? Y para nosotros es bien importante que esté certificada, y ahora voy a mencionar por qué. Dentro de lo que conocemos como el mundo de crédito verde existen varios tipos, ¿verdad? El empresarial es el que normalmente las personas más conocen, ¿verdad? Y de hecho es donde Juan en algún momento también ha estado involucrado. Ahora ahí tenemos diferentes sectores, hay energía renovable, muchos temas de paneles solares. Desde hace muchos años se ha financiado una cantidad importante de generación distribuida a través de paneles solares o equipo fotovoltaico, como se conocen. Hay muchas empresas en el país que ofrecen este tipo de soluciones para apoyar a otros negocios a reducir sus consumos energéticos y a ser más eficientes y más rentables. Muchos temas de iluminación eficiente, mucho tema de aire acondicionado, incluso capital de trabajo para empresas que necesitan un poco de recursos para poder apalancar el giro de su negocio. Existen otros sectores, ¿verdad?, dentro de todo esto, como el agrícola, algunos sectores productivos que necesitan maquinaria eficiente. Recordemos que la línea base establecía que es un 20% de eficiencia. Entonces, si podemos identificar proyectos donde hay un equipo que logra ese porcentaje de eficiencia, eso es considerado un crédito verde, ¿verdad? Para que la gente entonces también y las empresas tengan un poco más claro cómo es que definimos qué es y qué no es un crédito verde. En algunas ocasiones existen lo que nosotros llamamos listas blancas o listas de elegibilidad que podrían determinar qué es un crédito verde de una manera muy sencilla, ¿verdad? Hay unas partes grises donde normalmente lo que hacemos es entender un poco más dónde es que está la eficiencia de este proyecto, no solo en energía, sino también en productividad, ¿verdad? Y nos ha sucedido en muchas ocasiones que tenemos que valorar que tal vez este proyecto no está necesariamente relacionado con la reducción del consumo de energía, pero sí con la eficiencia de una parte del proceso productivo del negocio, y eso para la empresa también genera rentabilidad, incluso muy por encima del 20%. Entonces, son algunos de los factores que las empresas tienen que tomar en cuenta para que puedan identificar cuándo tienen una oportunidad de negocio de este tipo. Existe también en Costa Rica mucho impulso al tema de movilidad eléctrica recientemente. Ya se están circulando la cantidad de vehículos eléctricos del año pasado, o sea, ya la cantidad de vehículos que hoy circulan logró cumplir la cantidad que se inscribió en el 2022. Eso quiere decir que vamos bastante bien, todavía falta mucho camino, eso sí, por delante, pero también impulsamos muchos esos temas con condiciones que normalmente son diferenciadas. Sí, tratamos de ser competitivos en el mercado, en el tema de crédito verde, para que nuestros clientes de verdad sientan un beneficio de parte de las instituciones financieras en lograr financiar sus proyectos. Entonces ahí financiamos, ¿verdad?, flotas de vehículos empresariales para distribución, para logística, para mensajería, para servicios, etcétera. También vehículos de uso privado, evidentemente, flotas de motocicletas, etcétera. O sea, la cantidad de oportunidades de negocio creo que es bastante amplia en un país que además con una ley ha tratado de impulsar este tema, al igual que con otras leyes como la ley del recurso distribuido, que le permite a las empresas tener un marco legal muchísimo más claro, por lo menos en la instalación de paneles solares o de otros tipos de generación distribuida, ¿verdad? Porque también no podemos dejar de lado la biomasa, y yo creo que aquí el experto además nos va a hablar del tema. Evidentemente es otro tipo de fuente de energía muy relevante en las empresas de ciertos sectores.
La construcción sostenible la mencioné porque, curiosamente, los 3 emisores más importantes de gases de efecto invernadero son el transporte, la construcción y el sector agrícola. Y si no hacemos algo en este sector, pues también vamos a tener problemas. Entonces, el banco financia también opciones para desarrolladores inmobiliarios y clientes que quieren adquirir estas unidades habitacionales, pero siempre y cuando estén certificados. Y la certificación es bien relevante porque nos permite tener de un tercero esa línea base que mencionaba al inicio de por lo menos un 20%. Entonces, hay certificaciones bastante reconocidas en el mercado nacional e internacional. Nosotros al menos reconocemos 2 de las más importantes, que son Edge o LEED. En el camino podremos encontrar algunas otras que podemos revisar para ver si cumplen con esos estándares. Estándares que eso sí nos solicitan normalmente los fondeadores internacionales, que son los que dan este recurso a las entidades financieras para que puedan financiar este tipo de proyectos. Entonces, yo pues creo que podría invitar a la gran mayoría de desarrolladores del país a que se acerquen a estas certificaciones, se acerquen a consultar cómo es que se logran para poder lograr las eficiencias que ellas traen, ¿verdad? Porque igual muchas veces se ven como gasto, pero en realidad son inversiones que se hacen en los negocios para que esos edificios sean más eficientes, no solo en su proceso constructivo, sino al final, ¿verdad? Con el usuario que lo adquiere, que realmente va a recibir los beneficios de que su vivienda sea más energéticamente eficiente, o que consume mucho menos agua, o que los materiales con que se construyó, evidentemente, tengan una trazabilidad de sostenibilidad mucho más importante. Y bueno, no podemos dejar de lado a las personas, ¿verdad? Aquí hemos hablado mucho de empresas, pero las personas tenemos acceso a diferentes tipos de tecnologías en nuestro día a día. Y calentamiento de agua, que es curiosamente uno de los más importantes en los rubros energéticos de las casas. La gente siempre me pregunta, es que yo quiero poner paneles solares en mi casa. ¿Eso es rentable? Le digo, bueno, sí es rentable, si tiene la capacidad para hacerlo, lo puede hacer y nosotros lo podemos financiar, pero empiece a identificar en su negocio o en su casa dónde es que existe el mayor consumo energético y entonces ahí tratemos de buscar una solución. Mencionaba el tema del agua porque la gran mayoría de costarricenses utilizan agua caliente, ¿verdad? Para bañarse en las mañanas y muchos tal vez lo hacen de una manera no tan eficiente. Entonces, bueno, busquemos esas soluciones. El agua representa cerca del 30% del consumo eléctrico de una vivienda. Entonces es relevante. Entonces hay que empezar a pensar en eso. Aire acondicionado, iluminación LED, electrodomésticos que sean eficientes, con sellos de eficiencias, ¿verdad? Que están reconocidos mundialmente. Aprendamos a movilizarnos de una manera más eficiente, ¿verdad? En bicicleta, en una bicicleta eléctrica, en un vehículo eléctrico, si podemos, ¿verdad? Yo no puedo ser más feliz, tengo un eléctrico hace 5 años y tengo 5 años de no pagar gasolina. Me parece que es realmente importante que la gente empiece a tomar un poco de conciencia. Entonces, para las personas también existen soluciones de crédito verde, para que no pensemos que esto está solamente enfocado en empresas, ¿verdad? O que solamente es para las grandes empresas, ¿verdad? Porque muchos piensan, no, es que esas tecnologías no son accesibles, son muy caras, no hay financiamiento. Bueno, todos esos mitos yo creo que tenemos que de alguna u otra manera irlos trabajando para entender que sí existen las opciones para las personas, para las micro, para las pequeñas, para las medianas y para las grandes. O sea, aquí se trata de democratizar el acceso al financiamiento verde que les permita rentabilizar su negocio. Y a mí siempre me gusta hacerle una pregunta a nuestros clientes y es ¿cuánto de eso factura energía? ¿Verdad? Porque si hoy entendemos cuánto consumo, tal vez puedo identificar las oportunidades para reducir ese consumo y rentabilizar mi negocio. Entonces, háganse esta pregunta, o sea que un momento en su negocio o en su día diga cuánto es mi factura energética y tratemos de analizar un poco dónde podemos trabajar para ser más eficientes. Identifiquemos, ¿verdad? También en el sector empresarial cuáles son esos sectores que tienen altas demandas de energía, que necesitan eficiencia, cuáles son esos segmentos donde podemos reducir costo y mejorar el manejo y además identificar las tecnologías que proveen esas fuentes de ahorro, ¿verdad? Existen empresas en el país que se encargan justamente de poder apoyar a los negocios y a las personas a ser más eficientes. Entonces, busquemos esa asesoría, acerquémonos a estas empresas
para entender cuáles son los servicios que nos ofrecen y cómo esos servicios pueden apoyar nuestro negocio. Y la gente puede trabajar un ejercicio muy sencillo. Hagamos un par de columnas y ponemos tecnologías verdes y cuáles son esos sectores que se pueden beneficiar. Y de pronto yo me voy a dar cuenta que mi negocio está dentro de esos sectores. Podemos incluso hacer un corte transversal para identificar, ¿verdad?, por sectores ya más específicos como agricultura, edificios, consumo, industria, energía renovable, transporte, dependiendo del tipo de empresa, ¿verdad?, si es micro, si es pequeña, si es mediana, y nos vamos a encontrar una serie de tecnologías muy relevantes como mejoras en iluminación, en aire acondicionado, en hornos, en máquinas, en procesos productivos, en elevadores, en paneles solares, ¿verdad?, en equipo de oficina. O sea, hay una serie de tecnologías tan amplia que se puede financiar y que las empresas a veces no identifican, ¿verdad?, que es las que le genera un consumo importante de sus recursos. Hay una gran variedad de proyectos, ¿verdad? Hay ejemplos de personas que ya lo han hecho, empresas que se han sumado al cambio. A mí siempre me gusta decir que se trata de sumarse, porque en realidad si uno no toma acción, ¿verdad?, las cosas van a seguir como son. Y entonces estamos en un momento en la vida del planeta y nuestras vidas en las que tenemos que generar un cambio, porque si no, el futuro parece que no va a ser tan prometedor, ¿verdad? La gente habla mucho del tema de cambio climático y entiendo, ¿verdad?, que a veces no se dimensiona bien, ¿verdad?, la importancia de todo esto. Y es que además, si lo llevamos al sector financiero, de verdad, los cambios que se están generando en este momento podrían llegar a afectar en algún momento mi negocio. Entonces, cuando lo entiendo también por ahí, es donde empiezo a adaptar mi negocio a ser resiliente, a decir, no, es que yo no puedo, ¿verdad?, seguir haciendo las cosas como las hago ahora porque el mundo y el clima está cambiando. Si no me adapto, posiblemente mi negocio se va a ver en problemas financieros, no voy a poder honrar mis servicios de deuda con instituciones, no voy a poder pagarle a mis proveedores, una serie de temas que están relacionados, que son muy relevantes y que están directamente relacionados con el cambio climático. Y bueno, para ser un ganador en esto, yo creo que lo primero es que tengamos claro, entonces, lo que mencioné al inicio, ¿verdad?, que la sostenibilidad es más que el ambiente, es un tema económico, es un tema social, y que hay 3 ejes sobre los que basamos el tema de crédito verde, que son la energía renovable, la eficiencia energética y la reducción de impacto ambiental. Y por supuesto la invitación, ¿verdad?, abierta a todos sumarnos al cambio. Perfecto, don Gustavo. Más que claro, muchísimas gracias. Le damos Con la todo palabra gusto. ahora a don Juan Sauma para que nos cuente un poco de su proyecto sostenible. Bueno, muchas gracias y muy buenos días para todos. Pelletix es una empresa dedicada a la energía renovable que nació en el año 2010 en el sector biomasa. Como podemos apreciar, yo creo que la madera en el 99% de los casos, a pesar de que es una estructura redonda como crece en la naturaleza, se utiliza en una forma cuadrada o rectangular. Y entonces, bueno, ¿qué pasa con el resto? Ahí hay más de un 40% que es un desperdicio o una merma. Y la pregunta es, ¿qué se está haciendo con ese desperdicio? ¿Qué se estaba haciendo antes de que iniciáramos nuestras operaciones en el año 2010? En realidad, ese residuo se estaba vertiendo, digamos, en rellenos sanitarios o se estaba yendo a ríos, contaminan cuerpos de agua y otros. Entonces, la solución que planteamos fue poner una planta de refinamiento, digámoslo así, de los residuos madereros y convertirlos mediante un proceso de triturado, de molido, de secado y de peletizado en una fuente de energía renovable. En ese momento en Europa era muy común el uso del pellet para energía renovable y todavía lo es, pero en Costa Rica no habían casos. Entonces nosotros planteamos el proyecto como un proyecto de exportación de pellets y así fue como iniciamos. Después pensamos, bueno, si en este país el 100% de la energía que utiliza la industria es a base de fósiles, ¿por qué no ofrecer este combustible en Costa Rica si ya lo estábamos manufacturando? Y así fue como empezamos a plantearle a las industrias cambiarse a este combustible que es carbono neutro y dejar la dependencia de los combustibles fósiles.
Más adelante vamos a ver los clientes, pero bueno, fuimos implementando a lo largo de los años proyectos en la industria y en el sector hotelero. Posteriormente dimos algunas otras soluciones, ampliamos nuestra recolección de residuos para que también abarcara los residuos de construcción. Ahora Gustavo mencionaba la construcción LEED y sus certificaciones. Nosotros actualmente recolectamos residuos del sector construcción y eso les sirve a estas empresas que están buscando certificarse LEED porque pueden verificar que están dando un buen uso a estos residuos que normalmente terminaban en un relleno sanitario y ahora se están aprovechando como fuente de energía y otros productos. Cuando digo otros productos es que también recientemente, de unos 4 años en adelante, hemos dado otros usos a los residuos madereros y les hemos convertido, por ejemplo, tenemos una marca para el uso en mascotas, en las camas sanitarias. Se utiliza esto en lugar de las arenas normales hechas con bentonita y otros materiales que vienen de la extracción minera. Se utiliza en composteras también a través de una empresa que se llama 360 Soluciones Verdes. Nosotros estamos fabricando estos pellets que se mezclan con los residuos orgánicos en las casas y de esta forma se genera un abono orgánico y se evita que esos residuos vayan al camión de basura y tengan un relleno sanitario. Actualmente hay más de 25,000 composteras ya instaladas y yo creo que es un proyecto de mucho impacto porque el 50% de los residuos que van a un relleno sanitario son orgánicos y ese es el que más genera problemas en realidad porque genera metano, que es un gas que es 20 veces más potente para el calentamiento global y por supuesto de esta forma se evita. Sobre nuestros productos, ahí mencioné algunos, también estamos recientemente con una nueva línea de aglomerados, que es lo que pretendemos con los residuos de la madera volver a formar estructuras cuadradas y rectangulares que se aprovechan, por ejemplo, en material de embalaje, como son las tarimas. En este país se producen más de 6 millones de tarimas por año y nosotros estamos cambiando algunos de los componentes de las tarimas y lo que queremos es que un porcentaje de esas tarimas que están saliendo al mercado internacional tengan un porcentaje de esto sea material reciclado. Aproximadamente es un 23% de la tarima en sí, lo que llevaría este material y bueno, estamos produciendo esto desde hace algunos meses. Los productos de energía los estamos exportando. El año pasado exportamos muchísimo a Dinamarca y a España. Con el conflicto bélico, Europa tuvo un problema muy serio y es que estaba dependiendo mucho energéticamente de Rusia, no solo en combustibles fósiles y sobre todo en gas licuado de petróleo, pero también en pellets de madera para la calefacción de los hogares. Entonces, cuando se inició este conflicto y se pararon las exportaciones de Rusia de pellets y de gas, en todo el mundo, Europa tuvo que conseguir material para calentar los hogares y bueno, ahí estuvimos exportando mucho a España y a Dinamarca y este año parece que ya están empezando porque está iniciando la programación para el invierno. Sobre los productos de compostaje, arena ecológica y otros, estamos exportando a República Dominicana, Honduras, a Guatemala, El Salvador y bueno, hemos ido creciendo poco a poco también en ese mercado. Sobre nuestros clientes, ahí estoy mencionando algunos. En el mercado de la energía renovable destaco a Bridgestone, que es el principal consumidor de este producto que fabricamos. Ellos en el año 2014 iniciaron con este proyecto y lograron reducir en un 50% su huella de carbono al sustituir el búnker, que es lo que estaban usando en ese momento, este combustible fósil que es un poquito más pesado que el diésel, por decirlo así. Lo sustituyeron con los pellets de energía renovable que estamos fabricando nosotros. Y están otros clientes, el Hotel Intercontinental, el Hotel Marriott, AgroOrchids, entre otros, que también están utilizando esta solución. En la parte de los otros productos, estamos en los principales supermercados del país y tiendas veterinarias. Aquí me refiero un poco a impacto y creo que es lo que veníamos a hablar hoy, ¿verdad? Todo este tema de los créditos verdes. Nosotros como empresa nos hemos beneficiado, sobre todo está como Banco Promérica, hoy nos acompaña, el Banco Nacional también nos han dado estos programas
que vemos que recientemente se han intensificado, de los créditos verdes o créditos de impacto, le diría yo. ¿Qué significa? Para mí es básicamente que los bancos hacen una valoración y logran verificar que esos recursos que están prestando están teniendo un impacto sobre el medio ambiente. Entonces, las condiciones a las que lo pueden otorgar son más favorables para las empresas. Nosotros estamos bastante claros ahora en que digamos, vamos a ver, ya sabíamos que teníamos un impacto, pero era meramente un impacto, simplemente cuando iniciamos, bueno, lo que vamos a hacer es tomar residuos y fabricar un combustible fósil, pero no sabíamos cómo estamos beneficiando y cómo estamos impactando los objetivos de desarrollo sostenible, que también habló mucho Gustavo. Los objetivos de desarrollo sostenible son estos 16 objetivos que establecieron las Naciones Unidas para ver cómo pueden impactar las organizaciones y las empresas. Ahora nos hemos, por eso decir, como hecho más precisos en ver cuál es nuestro impacto real sobre los objetivos que estamos impactando. En este caso, la reducción de la huella de carbono. Nuestras operaciones no somos una empresa carbono neutro, somos una empresa de absorción de carbono. Todos los años, por nuestras operaciones, estamos secuestrando poco más de 6.000 toneladas de CO2 en el ambiente. Y nuestro otro indicador de desempeño es la cantidad de toneladas de residuos que nosotros logramos recolectar. El año pasado recolectamos 37.000 toneladas de residuos madereros. Son aproximadamente unas 3.000 toneladas por mes, más o menos unos 150 contenedores mensuales es lo que estamos reciclando todos los meses en nuestra empresa. Estos KPIs también nos ayudan en esto que conversábamos hoy. Para lograr obtener estos créditos verdes, nosotros tenemos que también demostrar cuál es el efecto que estamos teniendo, ¿verdad? Yo creo que las empresas, vamos a ver, cómo está el mundo hoy día y lo que hablaba también Gustavo del cambio climático, si realmente comprendemos lo que se viene, me parece que todas las empresas tienen que pensar en cuál es el impacto que pueden tener sobre cualquiera de los 16 objetivos de desarrollo sostenible, porque sin importar cuál sea su actividad principal, estas metas deberíamos tenerlas, no solo las empresas, las organizaciones, todas las deberíamos tener muy claras para pensar en cómo mejorar y cómo tratar de revertir el daño sobre el ambiente, que al día de hoy, al punto de hoy, ya no se sabe si va a ser revertible o no, pero bueno, es un esfuerzo que entre todos tenemos que plantearnos. En este país y en la empresa de Pelletix, yo creo que en el desarrollo, hace 13 años, pensar en créditos verdes para emprender la empresa era casi imposible. Nosotros tuvimos que empezar con capital mezzanine, con tasas del 18% y muchísimo más altas para desarrollar el proyecto. Y en las etapas tempranas de una empresa eso es súper complicado. Después de eso ya pasamos a banca normal y ahora con créditos verdes se va simplificando. Pero como país, por ejemplo, hablamos de los créditos verdes, vamos un poco más allá, hablemos de créditos de impacto. Cualquier crédito que se pueda dar para que impacte cualquiera de los 16 objetivos de desarrollo sostenible. Y tratemos de ir más allá. Yo realmente me parece súper bien las iniciativas del Banco Nacional, del Banco Promérica y otros bancos por establecer estos créditos verdes, pero ¿por qué no hacerlo desde el país, desde el Estado? Por ejemplo, tenemos el sistema de banca para el desarrollo, que está consolidado, es excelente, pero tiene una visión muy clara y es ayudar a las pymes. Tal vez pensar en banca para el desarrollo y el impacto y abrirlo un poco a cualquiera empresa que quiera impactar estos 16 objetivos de desarrollo sostenible y poderle ofrecer las tasas que se ofrecen, porque son del 3% en dólares, son del 6% en colones. Yo creo que eso ayudaría. Y no lo digo por Pelletix ni por beneficiarme. Nosotros ya estamos en una etapa, tenemos 13 años, estamos consolidados, sino el montón de empresas que están naciendo hoy día en el campo del reciclaje, en el campo de la energía renovable, que podría acceder a este tipo de beneficios y que podría por esa vía lograr y asegurar un crecimiento mucho más rápido, ¿verdad? Muchas gracias.
Eso sería lo que tenía para presentarles. Muchas gracias, Gustavo. Gustavo, don Juan. Antes de pasar con las preguntas que nos hacen las personas que están conectadas al webinar, a mí me gustaría, y no sé si soy la única que tiene esta duda, una explicación de qué es un pellet y cómo funciona. Ok, un pellet es, vamos a ver, es un poco difícil de explicar, pero es ver como un cilindro pequeño de unos 6 milímetros de diámetro y 10 milímetros de largo. Siempre lo comparo con un concentrado animal, ¿verdad? Que son también pellets pequeños. Y eso viene de la refinación de la madera y otros residuos agrícolas también, el bagazo de caña, el bagazo de piña y otros. Pero básicamente es como extraerle el agua a ese material para que sea mucho más eficiente en su combustión. Y eso se logra mediante el triturado y el secado, y luego se peletiza, o sea, se compacta para lograr estas cápsulas que se utilizan ya con una densidad energética bastante eficiente, por decirlo así. Se utiliza en calderas para obtener ya sea vapor o agua caliente. Uh-huh. Y usted hablaba mucho de las empresas que utilizan este tipo de energía, pero ¿hay alguna posibilidad de que se utilice en casas de habitación, en personas, en individuos? Como el pellet como tal para energía en casas de habitación en este país es muy difícil, porque aquí no está el invierno que necesita la calefacción de los hogares. Entiendo. El año pasado, cuando mencionaba que exportamos a Dinamarca, sí, el 90% fue a hogares. En bolsas de 15 kilos, cada persona tiene su chimenea o su sistema de calefacción centralizado y lo alimenta con pellets. En este país, como no hay invierno, no se necesita, sino entonces más bien se utiliza en la industria y en la hotelería. ¿Cómo se utiliza en la hotelería? En el Hotel Intercontinental, antes se utilizaban diésel para el vapor, para la lavandería y para la calefacción, el calentamiento de agua para las habitaciones. Entonces, en este caso, se cambia el uso del diésel por pellets y con eso abastecen sus necesidades de vapor y de agua caliente. Entiendo. Ahora me queda mucho más claro. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con las preguntas que tenemos de los que están conectados vía Zoom. La primera es para don Gustavo y dice, ¿qué diferencia hay entre un crédito verde y uno normal? ¿Solo depende del tipo de proyecto o también varían las condiciones del banco? De acuerdo. Sí, efectivamente las condiciones varían, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta que, bueno, con el programa de Banca para el Desarrollo existen condiciones ya predefinidas para ese programa, pero el mismo banco también hoy otorga una condición que no solamente beneficia en la tasa, sino que también en el plazo y en el porcentaje de financiamiento sobre ese proyecto. Y eso es muy relevante porque normalmente se financian tecnologías que no son usuales, que se tomen en garantía a través de una garantía mobiliaria. Entonces los equipos forman parte de la garantía del financiamiento. Entonces eso es un beneficio importante que no tiene normalmente algún tipo de financiamiento tradicional, ¿verdad? Y el plazo también va definido en función de la recuperación de la inversión de ese proyecto. Entonces, para eso tenemos que identificar, como mencionaba Juan, cuál es el porcentaje de eficiencia o de reducción del consumo de energía de un proyecto específico para que podamos decidir si el crédito se hará a 3 años, a 5 años, a 7 años o a 10. Entonces, está más enfocado, ¿verdad?, en entender que estamos financiando una tecnología disruptiva y que tiene un beneficio directo en la rentabilidad del negocio. Perfecto. Muchas gracias. Ahora este es para don Juan Sauma y dice que ¿qué tan difícil fue para usted que el banco le diera el respaldo, que el banco le diera financiamiento? Bueno, sí fue bastante complicado. Lo primero que hicimos cuando tratamos de implementar el proyecto fue a la banca comercial y todos decían, bueno, sí, está súper bien el proyecto, pero tiene que tener 3 años de operación para optar por un crédito. Siento que es algo que está cambiando. Bueno, en aquel momento sí fue muy complicado, tuvimos que empezar el proyecto con fondos privados, con equity, y después ya apareció un capital mezzanine y ya luego cumplimos los 3 años y ya empezamos en la banca comercial. Recientemente, desde hace poco más de un año, estamos con un proyecto nuevo de fertilizantes orgánicos y sí he visto cómo esto ha evolucionado porque ya no está esa pregunta. Tenemos 9 meses y ya podemos optar de existir como empresa
y ya podemos optar por créditos de banca comercial, sobre todo por el interés que le dan al impacto. En este caso también se trata de un proyecto de reciclaje de residuos orgánicos para la fabricación de un fertilizante orgánico, y eso el banco ya lo ve con muy buenos ojos y adapta un poco las condiciones y las facilidades para obtener el crédito. Claro, es que ustedes fueron pioneros realmente en estos temas, o sea, desde el 2010 no se hablaba, ¿verdad? En el 2010 no se hablaba tanto, Jamás. ni se hacía tanto ruido a estos temas como hoy en día, que el sistema financiero está más apuntado con estas iniciativas ambientales. Perfecto. Don Gustavo, estas son para usted. Dice, ¿qué tipo de créditos verdes puede solicitar un individuo que no tiene empresa y qué requisitos son los que solicitan? Que no tiene empresa, me imagino que se refiere a una persona, ¿verdad? Que quiere optar por una tecnología. Lo primero, pues, es que tenga capacidad de pago, ¿verdad? Evidentemente somos una institución financiera regulada, entonces, si busca algún tipo de financiamiento, que se acerque al banco, ¿verdad? Para que nosotros podamos identificar cuál es esa necesidad de financiamiento que tiene. Si lo que requiere es, no sé, iluminación para su casa, aire acondicionado, una bicicleta eléctrica, alguna tecnología que sea de uso residencial o de uso personal, ¿verdad? Si es una pequeña empresa, pues sí, hay una serie de requisitos, ¿verdad?, que debe cumplir. La empresa debería por lo menos tener 3 años de operación, ¿verdad?, y presentar la información financiera que corresponde, y nosotros hacer el análisis para identificar cuál es la necesidad de financiamiento que requiere. Uh-huh. Perfecto. También nos preguntan si los pequeños emprendedores tienen opción de créditos verdes. Sí, efectivamente, lo mencioné, ¿verdad? Con la opción de recursos de Banca para el Desarrollo, existen condiciones que ya están definidas para las micro, pequeñas y medianas empresas, normalmente en casos de excepción cuando se trata de un sector prioritario, ¿verdad? A veces también lo que es importante es que hagamos la diferenciación entre una microempresa y un emprendimiento, ¿verdad? Porque el emprendimiento, efectivamente, como lo mencionaba Juan, normalmente requiere de un tipo de inversión de capital un poco distinto, porque no tiene los años de operación necesarios para poder acercarse en la mayoría de las ocasiones a la banca comercial, ¿verdad? Pero si existe un negocio pequeño, ¿verdad?, que ya tiene una cierta cantidad de años en el mercado, efectivamente puede acercarse y optar por financiamiento de crédito verde. Uh-huh. Comprendo. Otra pregunta que tenemos acá es si para compra o construcción de vivienda con financiamiento verde solamente aplica si el proyecto cuenta con certificación como EDGE o si la vivienda cuenta con criterios sostenibles aunque no tenga certificación, también aplicaría. Vamos a ver, para Banco Promérica es importante la certificación. Entonces, en nuestro caso sí es requerido que el desarrollador inmobiliario esté pensando en certificar este proyecto EDGE o LEED, ¿verdad? Que son las dos certificaciones que hoy trabajamos, ¿verdad? Existen otras, como mencionaba, en el mercado, las cuales hemos estudiado y que posiblemente en el futuro podamos incluir. Una vivienda puede tener trazas de sostenibilidad de diferentes tipos y podemos financiar de manera individual, digamos, cada una de esas tecnologías, los paneles solares, la iluminación, etcétera. Pero para que nosotros consideremos el financiamiento específico para la construcción de esta vivienda sostenible, debe contar con la certificación. Uh-huh. Bueno, en este punto a mí me gustaría recordar que en este caso, muy amablemente Promérica ha querido venir a compartir con nosotros. Sin embargo, también hay otras opciones en el mercado, ¿verdad?, que estas personas que no tienen una certificación podrían consultar a ver si son sujetos de crédito en ese sentido. Sí, tal vez ahí lo que creo que es importante aclarar es que la certificación sí le define a una construcción cuáles son esos niveles de eficiencia, ¿verdad?, que hablábamos por lo menos del 20%. Y además es un tercero, ¿verdad?, que está ejecutando la medición. Entonces, yo sí considero importante que especialmente los desarrolladores o las personas que quieren construir de manera sostenible tengan esa posibilidad de trazar cuál es el porcentaje de eficiencia de su construcción. Sí, claro, entiendo la importancia. Otra para don Gustavo dice que sí existen iniciativas desde el banco para financiamiento sostenible en el sector construcción, como por ejemplo Confirming Sostenible. ¿Perdón? Confirming Sostenible.
Pues bueno, realmente nunca he escuchado de Confirming Sostenible, pero bueno, me imagino que se refiere a la construcción. Sí, el banco financia, por supuesto, desarrolladores inmobiliarios y también financia personas que quieran comprar una vivienda o construir esta vivienda de manera independiente. Pero muy enfocados, eso sí, en el sector de desarrolladores, donde apoyamos a una serie de empresas que construyen ya diferentes soluciones, no solamente habitacionales, sino también comerciales. Uh-huh. Ese es para don Juan. Dice, ¿qué le recomendaría a alguien que quisiera iniciar un proyecto verde? ¿Considera usted que el país está listo? Sí, yo creo que es un buen momento, definitivamente. No es tan duro como lo hablabas vos hace 13, 15 años, cuando esto no estaba sobre el papel. Yo creo que lo principal es tratar de tener muy claro lo que mencionamos ahora, cuáles objetivos de desarrollo sostenible puedo impactar y cuál puede ser mi impacto. Y con esas dos cosas yo creo que se va a facilitar un montón la obtención de créditos, incluso como un proyecto nuevo, no tiene que tener 3 años, y tal vez si por A o por B no puede entrar en la banca comercial, en este momento hay miles de entidades de financiamiento de impacto, pues hay un montón en Europa, hay un montón en otros países, pero también en Centroamérica ya hay consolidadas muchas firmas de inversión de impacto que pueden adoptar ese proyecto en sus primeras etapas mientras se logra la bancarización, ¿verdad? Uh-huh. Perfecto. Y por último, tenemos para don Gustavo, ¿qué beneficios tiene un cliente de crédito verde en la compra o construcción de casa respecto a las condiciones regulares de financiamiento versus a estas condiciones especiales de créditos verdes? ¿Cuáles son los beneficios? La tasa de interés es diferenciada Uh-huh. para el desarrollador y para el cliente que vaya a adquirir la solución habitacional, y normalmente es fija, dependiendo del tipo de proyecto, hasta 3 años. Entonces, es un beneficio importante, tomando en cuenta que las fluctuaciones o las variaciones de la tasa, dependiendo de los mercados, podrían ser importantes. Entonces, siempre es recomendable que una persona pueda tratar de fijar la mayor cantidad posible la tasa de interés de su financiamiento. Entonces, sí ofrecemos una tasa fija de hasta 3 años y una tasa de interés diferenciada para el cliente final que obtiene la vivienda con relación a una vivienda de construcción tradicional que no esté certificada. Perfecto. Bueno, esas serían las preguntas. Muchísimas gracias, don Gustavo. Muchísimas gracias, don Juan. Muchísimas gracias a todos ustedes que están conectados viendo la transmisión. Esperamos que con este webinar les haya quedado un poco más claro, ¿verdad? ¿Qué son los créditos verdes? Un ejemplo de la utilización de estos. Y lo más importante, crear conciencia, ¿verdad? De la importancia de estos temas y de la importancia de que todos pongamos un granito de arena, como dicen, para que podamos tener un país más sostenible y un futuro mejor. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo webinar.